acuerdo. Entonces, como mencionamos, pues hoy vamos a estar revisando estas moléculas que son las proteínas. Y pues bueno, para empezar a hablar de proteínas, tenemos que hablar que estas van a ser macromoléculas y estas van a cumplir una gran variedad de funciones dentro de la célula. ¿A qué nos referimos con que son macromoléculas? El prefijo macro precisamente hace referencia a algo de gran tamaño. Entonces, las proteínas se caracterizan por ser moléculas de un alto peso molecular en comparación, por ejemplo, con un carbohidrato o con un lípido. Las proteínas pues ya son de mayor tamaño, de mayor peso molecular, entonces pues son moléculas que consideramos que ya son más grandes. Entonces las proteínas van a ser macromoléculas debido a que van a tener pues un gran peso molecular y un gran tamaño. Y como mencionamos, estas van a cumplir una gran variedad de funciones dentro de la célula. Entonces, vamos a tener diversas funciones que van a llevar a cabo las proteínas. Como ustedes pueden observar aquí en la parte de abajo, tenemos algunas funciones que llevan a cabo las proteínas. Pero antes de pasar a ver por qué, bueno, las funciones en sí que realizan las proteínas, hablemos del por qué las proteínas pueden llevar a cabo varias funciones. Esto se debe a que las proteínas en su estructura están formados por bloques que conocemos como aminoácidos. Existen diferentes aminoácidos. En el caso de los humanos, tenemos 20 aminoácidos con los cuales podemos construir nuestras proteínas. Y esos 20 aminoácidos van a formar largas cadenas uniéndose para formar proteínas. Entonces, dependiendo del tipo de aminoácidos que tenga la proteína, vamos a tener diferentes estructuras. Y es precisamente la estructura de la proteína la que permite que tengamos diferentes funciones, ya que dependiendo de la función que lleve a cabo, la proteína va a tomar una estructura en específico. Entonces, para que las proteínas lleven a cabo sus funciones, es importante que éstas cuenten con la estructura necesaria para llevar a cabo dicha función. Y es por ello que, por ejemplo, el calor es peligroso para las proteínas, porque precisamente el calor rompe la estructura que tiene la proteína y por tanto se pierde la función. Entonces, si se pierde la estructura, perdemos la función que lleva a cabo la proteína. Es por ello que la estructura de una proteína va a ser bastante importante para que ésta pueda llevar a cabo sus funciones para las cuales fue sintetizada. Entonces, como mencionamos, debido a que podemos tener diversas estructuras, vamos a tener pues también diversas funciones. Y entonces, entre las funciones que van a llevar a cabo las proteínas, vamos a tener las siguientes. Una de ellas es, por ejemplo, la función enzimática. Con esto nos referimos a que hay proteínas que conocemos como enzimas. Las enzimas entonces son un tipo de proteína que se encargan de acelerar las reacciones bioquímicas al interior de la célula. Entonces, son proteínas que en específico se encargan que una reacción se lleve a cabo con mucha más rapidez. Tenemos también una función estructural. Hay proteínas que van a formar parte de estructuras que van a brindar soporte estructural a las células y al organismo. Entonces, hay muchas proteínas, por ejemplo, nuestros músculos están conformados principalmente de dos proteínas, que es la miosina y la actina. Son dos proteínas fibrosas que conforman pues las fibras de nuestros músculos. Y nuestras células también de igual manera tienen proteínas que les brindan un soporte estructural. Por ejemplo, el citoesqueleto, que es una estructura que hace que la célula mantenga su forma esférica o su forma tridimensional. Esta estructura está formada por proteínas que conocemos como tubulina y microtubulina. Estas tal cual son proteínas de igual manera que forman fibras que van a formar estructuras que permitan que se forme una estructura y que la célula pueda mantener su forma tridimensional. Entonces, a esto nos referimos con la función estructural. Prácticamente va a haber proteínas que forman parte de estructuras que van a dar un soporte estructural a las células y al organismo. Tenemos también la función hormonal. Va a haber proteínas que actúan como mensajeros químicos dentro del organismo para activar ciertos procesos. Por ejemplo, en nosotros los humanos e incluso en otros animales tenemos lo que es la insulina. La insulina es una proteína que se encarga de regular los niveles de glucosa en sangre. Entonces, esta actúa como una hormona porque tal cual esta proteína se libera cuando
hay un cierto exceso de glucosa y esta se encarga de que los niveles de glucosa se regulen. Entonces actúan como un mensajero químico que pues activa un cierto proceso. En el caso de la insulina, activa la regulación de la glucosa. Entonces tenemos que algunas proteínas van a actuar como hormonas, ¿de acuerdo? Y el caso pues más famoso que podemos nosotros relacionar es el de la insulina. Tenemos también una función reguladora. Va a haber proteínas que actúan como receptores de membrana que van a determinar qué entra y qué sale de la célula, que es justamente de lo que hablábamos el otro día, ¿no? Como mencionábamos, las células tienen una membrana formada por fosfolípidos, la cual impide que las sustancias cargadas o polarizadas entren a través de la membrana. Y entonces existen proteínas que permiten el paso de las moléculas polarizadas, por ejemplo, el agua, que es una molécula polar, o por ejemplo, los iones, por ejemplo, el ion sodio o el ion cloro. Estos iones sí es necesario que entren o salgan de la célula, porque tal cual la célula debe mantener una cierta concentración de estas moléculas al interior de la célula. Solamente que sí van a poder pasar, pero van a tener que hacerlo a través de proteínas que conocemos como proteínas reguladoras. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de una proteína reguladora que, como pueden observar, es como si fuera un canal. Prácticamente este se va a abrir cuando se requiera que pase alguna molécula que no puede pasar a través de la membrana, pero su ingreso va a ser regulado. Es decir, la célula decide qué tanta cantidad quiere que entre, ¿no? Entonces, para esto nos referimos con la función reguladora. Va a haber proteínas que se encuentran en la membrana, que actúan como receptores que están aquí en la membrana y que deciden qué cantidad, o más bien regulan la cantidad de moléculas que ingresan al interior de la célula. Entonces, regulan el paso de moléculas del exterior hacia el interior y de igual manera regulan la salida de moléculas del interior hacia el exterior. Es por ello que estas proteínas también son bastante importantes. Entonces tenemos la función reguladora. Y por último tenemos la función mecánica. La función mecánica prácticamente hace referencia a el movimiento. Va a haber proteínas que van a formar parte de estructuras que permitan la movilidad de las células. El caso más famoso es, por ejemplo, el del flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano es una estructura que rota como si fuera un motor rotatorio y esta rotación permite que algunas bacterias que cuentan con este flagelo, con esta estructura, puedan moverse a través del medio. Entonces, este flagelo se encuentra constituido de una proteína que conocemos como flagelina. La flagelina es la proteína que conforma al flagelo, que es la estructura que permite la movilidad de algunas bacterias. Entonces, a eso nos referimos con la función mecánica. Prácticamente van a formar parte de estructuras que permitan la movilidad de los organismos, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden observar, las proteínas cumplen con diversas funciones dentro de las células. Yo les recomiendo que en sí tomen en cuenta que las proteínas sí cumplen con varias funciones, pero recuerden, una muy importante es la función enzimática. Esta es una de las más importantes porque las enzimas, vamos a ver que pues tienen un papel importante dentro del metabolismo, que es el segundo tema que está dentro de la unidad 2. Entonces recuerden que las enzimas pues prácticamente van a ser proteínas que se encargan de acelerar reacciones químicas. Las otras funciones de igual manera son importantes, pero yo les hago énfasis en que recuerden a las enzimas, ¿de acuerdo? No sé si alguien tenga alguna duda acerca de estas funciones que llevan a cabo las proteínas. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de la información de esta primera diapositiva? No. Muy bien, No. de acuerdo. Vamos entonces a continuar con la siguiente parte. Vamos a revisar la estructura de las proteínas. Entonces, como mencionamos, las proteínas van a ser largas cadenas de los bloques de construcción que forman a las proteínas. Estos bloques de construcción reciben el nombre de aminoácidos. Es decir, cuando unimos varios aminoácidos, van a formar a las proteínas. Entonces, este va a ser el bloque de construcción de las proteínas. Cuando juntamos varios aminoácidos, vamos a tener una proteína. Es por ello que aquí se indica que las proteínas van a ser polímeros formados por monómeros denominados aminoácidos.
Y los aminoácidos tal cual son bastante importantes porque, como ya mencionamos, dependiendo de la secuencia específica de aminoácidos que tengamos en la proteína, este va a determinar la estructura que tenga la proteína. Entonces, es por ello que es importante, pues ahora sí que esta estructura, que son las largas cadenas de aminoácidos, porque esta va a determinar la forma tridimensional que va a tener la proteína. Y recordemos que la estructura va a ser importante para que una proteína pueda llevar a cabo sus funciones. Entonces, los aminoácidos, lo que ustedes tienen que saber de ellos es que, como ya mencionamos, van a ser el bloque de construcción de las proteínas. Cuando juntemos varios aminoácidos, vamos a obtener una proteína y de igual manera deben conocer su estructura. Como ustedes pueden observar aquí en la parte inferior, tenemos la estructura general de un aminoácido que en sí es bastante, pues podemos decir sencilla y ustedes tienen que conocerla. Entonces, vamos a revisarla, ¿de acuerdo? Como ustedes podrán observar, en la parte central tenemos un átomo de carbono que conocemos como el carbono alfa. Entonces tenemos aquí a nuestro carbono alfa o nuestro carbono central. A este carbono se le va a unir en su parte izquierda el llamado grupo amino. El grupo amino, como pueden observar, es un grupo nitrogenado que pues es un átomo de nitrógeno unido a dos hidrógenos. Y este tal cual es bastante importante que lo conozcan, porque como pueden observar, es por ello que reciben el nombre de amino ácidos, porque contienen un grupo amino. Ahora, la parte de por qué reciben el nombre de ácidos es debido a su segundo grupo funcional. En la parte derecha del aminoácido contamos con el grupo funcional ácido carboxilo, que es este que podemos observar aquí, que como pueden observar su notación escrita es COOH, que hace referencia a los elementos que podemos encontrar en este grupo funcional. Entonces recuerden, la estructura básica de un aminoácido va a ser la siguiente. Tenemos al carbono alfa que se une a un grupo amino y que se une también a un grupo ácido carboxilo. Y ahora, en la parte de abajo, como podrán observar, tenemos una letra R. Esta letra R, tal cual, lo que nos quiere especificar es que es un grupo que puede variar y este es el grupo que hace que tengamos distintos aminoácidos, ya que tal cual este grupo R varía y podemos tener desde algo muy sencillo o hasta átomos de, bueno, una molécula de mucho mayor complejidad. Entonces, el grupo R es prácticamente el que va a diferenciar a los aminoácidos, ¿de acuerdo? Como mencionamos, puede ser unos cuantos átomos, un carbono unido a tres hidrógenos, por ejemplo, o puede ser algo más complejo. Pero pues ese va a ser entonces nuestro diferenciador de nuestros aminoácidos. Entonces, esa va a ser la estructura y como mencionamos, cuando juntemos varios aminoácidos, vamos a obtener una proteína. Vamos a ver entonces cómo es el proceso para formar una proteína. Las proteínas tal cual van a formarse a través de un enlace específico que conocemos como enlace peptídico. El enlace peptídico es el enlace que se da entre dos aminoácidos para formar una proteína y se va a dar entre los dos grupos funcionales de los aminoácidos. Entonces, el enlace peptídico va a ocurrir entre el grupo amino de un aminoácido y entre el grupo ácido carboxilo de otro aminoácido, ¿de acuerdo? Va a ocurrir entre esos dos grupos y requerimos de dos aminoácidos por lo menos para formar un enlace peptídico. Veamos lo que pasa en este enlace. Como ustedes pueden observar aquí en esta imagen tenemos el esquema de un enlace peptídico. Tenemos de este lado un primer aminoácido y de este otro lado tenemos un segundo aminoácido. ¿Qué es lo que va a suceder? El grupo ácido carboxilo de un aminoácido, como podrán observar, se encuentra conformado por un carbono, un OH y un oxígeno ligado doblemente a un carbono. Y este oxígeno, tal cual, tiene la característica que se ve atraído por este hidrógeno que está aquí. El hidrógeno que está aquí tiene la característica que como está unido a un nitrógeno, digamos, le roba sus electrones. Entonces, digamos que este hidrógeno, pues, está, digamos, cargado positivamente debido a que el nitrógeno, al ser muy electronegativo, jala con mucha fuerza los electrones de este enlace que están compartiendo, al igual que con este otro. Entonces, este tiene una ligera carga positiva. Y el oxígeno es un átomo que se caracteriza por tener cargas negativas asociadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debido a que este hidrógeno tiene una ligera carga positiva asociada por su unión con este nitrógeno, el oxígeno se ve atraído por él y entonces va a formar un pequeño enlace con él.
Entonces, cuando se forma este enlace, y es un enlace muy rápido que sucede rápidamente entre el oxígeno y el hidrógeno, se forma una molécula de agua que debido a su estabilidad sale de la molécula y sale como una molécula de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como mencionamos, este hidrógeno, debido a que está enlazado con este nitrógeno, tiene una ligera carga positiva. Este oxígeno se ve atraído por esa carga positiva que tiene y establece un enlace pequeño con él. Este enlace va a formar una molécula de agua, bueno, digamos que le roba el hidrógeno y el hidrógeno se va a pegar aquí al oxígeno. Pero por estabilidad, la molécula de agua es más estable estando solita. Por lo tanto, sale de la estructura y deja disponible a este carbono y a este nitrógeno. Como ustedes pueden ver, cuando esta molécula que forma la molécula de agua sale, formando una molécula de agua, deja disponible a este carbono y a este nitrógeno, de tal manera que van a formar un enlace entre ellos. Y se forma este enlace que conocemos como enlace peptídico, que es el enlace entre el grupo ácido carboxilo y el grupo amino. Entonces, ¿qué características tiene el enlace peptídico? Sus características, recuerden, es que ocurre entre dos aminoácidos, entre el grupo ácido carboxilo de uno y el grupo amino de otro. Es un enlace que conocemos que se realiza por síntesis por deshidratación o condensación. Lo conocemos de esta manera porque, como ustedes pueden observar, hay pérdida de una molécula de agua para que se lleve a cabo. Es decir, estas moléculas al interactuar forman una molécula de agua que sale de en sí, pues, de la estructura, se forma la molécula de agua y eso permite que estos dos se enlace formando el enlace peptídico. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda acerca de esta cuestión del enlace peptídico y sus características. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar con la siguiente parte de la clase. Ya vimos entonces las funciones que llevan a cabo las proteínas y pues cómo se encuentran formadas. Una proteína entonces va a ser una cadena de aminoácidos y ya vimos que pues tenemos diversas proteínas que llevan a cabo diversas funciones. Entonces, vamos a ver la siguiente molécula. Eh, Muy bien. Lo siguiente que vamos a revisar es a los nucleótidos. Los nucleótidos van a formar parte de la estructura de otras moléculas. Entonces, vamos a ver en sí, pues, sus funciones y su estructura. Entonces, ¿qué va a ser un nucleótido? Un nucleótido es de igual manera una molécula orgánica y la función que llevan a cabo los nucleótidos es ser parte de la estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos prácticamente van a ser el ADN y el ARN. Ahorita vamos a hablar un poco más del ADN y del ARN, pero pues prácticamente estas moléculas, el ADN y el ARN, se encuentran formadas por estas otras moléculas más pequeñas. Entonces, estos nucleótidos van a unirse de igual manera a través de enlaces para formar a los ácidos nucleicos. Cuando varios nucleótidos se unen, van a formar una cadena de ADN o una cadena de ARN. Y entonces, sus funciones, como ya mencionamos, es ser el bloque de construcción de los ácidos nucleicos y también tienen otras funciones como ser portadores de energía, que sería el caso de un nucleótido muy famoso que vamos a ver en la unidad 2, que es el ATP o adenosín trifosfato. Ese es prácticamente un compuesto que utilizan las células para almacenar energía durante periodos breves de tiempo. Entonces, prácticamente las funciones que van a llevar a cabo los nucleótidos, recuerden, es ser bloques de construcción para ácidos nucleicos y también actúan como compuestos que permiten transportar energía o almacenarla, ¿de acuerdo? Como en el caso del ATP, que es el compuesto que por excelencia utilizan las células para utilizar energía. Entonces, esas van a ser las funciones que llevan a cabo los nucleótidos. Ahora, una parte importante de los nucleótidos es que ustedes conozcan su estructura, ya que la estructura de un nucleótido tal cual, pues tiene, pues ahora sí que tiene,
una estructura que ustedes deben de conocer, porque en sí es bastante fácil de identificarla. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de un nucleótido? Su estructura va a ser la siguiente, y de hecho, como ustedes pueden observar, en esta imagen nos remarcan con varios colores sus partes. Como ustedes pueden observar, en la parte superior tenemos lo que son los grupos fosfatos. Entonces, un nucleótido se va a caracterizar por poseer las siguientes tres partes. Van a contener un azúcar pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos. Aquí, como ustedes pueden observar, tenemos nuestro azúcar pentosa, que en el caso del ADN, como ya habíamos mencionado, corresponde a la desoxirribosa, y en el caso del ARN corresponde a la ribosa. Pero los nucleótidos entonces van a contener un azúcar de 5 carbonos que las conocemos como azúcares pentosas. Precisamente el prefijo pento hace referencia a 5. Por ejemplo, la palabra pentágono, pues sabemos que es esta figura geométrica de 5 lados, ¿no? En este caso, al referirnos a un azúcar pentosa, hacemos referencia a un azúcar con 5 carbonos en su estructura. Entonces, su estructura se caracteriza por poseer un azúcar de 5 carbonos o el azúcar pentosa. Contienen además una base nitrogenada, que como ustedes pueden observar, pues es una molécula que contiene pues varios átomos de nitrógeno, por eso recibe el nombre de nitrogenada. Y tenemos también uno o más grupos fosfatos. Aquí en este ejemplo, este nucleótido tiene solamente uno, pero pueden tener más grupos fosfatos, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser la estructura de los nucleótidos. Recuerden entonces, azúcar pentosa, base nitrogenada y uno o más grupos fosfatos. Por lo menos debe haber un grupo fosfato para que lo consideremos como un nucleótido, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de esta estructura? Muy bien. Vamos entonces a continuar con la siguiente parte. Este, lo siguiente que vamos a revisar es a los ácidos nucleicos. Entonces, como mencionamos, los ácidos nucleicos van a estar conformados por nucleótidos. Entonces, los ácidos nucleicos van a ser moléculas que se conforman por la unión de nucleótidos. Y estas cadenas se van a unir cuando el grupo fosfato de un nucleótido se una al grupo fosfato de otro nucleótido. Aquí, como pueden observar, tenemos una imagen que representa a el ADN. Y el ADN son dos cadenas de nucleótidos que se unen y forman esta molécula de doble hélice. Entonces, aquí como pueden observar, tenemos a nuestros nucleótidos. No sé si ustedes lo alcanzan a percibir, pero como ustedes pueden observar, podemos identificar las características de un nucleótido. Aquí, por ejemplo, tenemos la base nitrogenada, que en este caso es una timina. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra azúcar pentosa, y aquí tenemos al grupo fosfato. Como pueden observar aquí, tenemos al grupo fosfato. Y como pueden observar, en la parte de abajo aparece otro nucleótido. Aquí está la base nitrogenada, aquí está el azúcar pentosa y aquí está el grupo fosfato. Y como pueden observar, aquí este nucleótido está formando un enlace con este segundo nucleótido a través de este grupo fosfato, de tal manera que al hacer varios enlaces de este tipo, vamos a formar largas cadenas que son los llamados ácidos nucleicos, que es prácticamente el ADN y el ARN. Aquí, como pueden observar, es como si le hiciéramos un zoom a esta parte de esta molécula de ADN. Aquí nos está representando esta parte de la molécula, donde como pueden observar, aquí está la timina, aquí está, no, de hecho me equivoqué, más bien sería, a ver, dejen ver dónde hay una timina y una guanina. Una timina y una guanina abajo. Bueno, aquí no se ve tan claro, pero aquí hay una, que como pueden, aquí no sé si se alcanza a percibir, pero aquí está la timina. Aquí abajito está la guanina, aquí está la adenina y aquí está la citosina. Prácticamente es como si le hicieran un zoom a esta parte de esta molécula de ADN. Y lo que vamos a observar, pues precisamente que los nucleótidos se van a unir para formar estas largas cadenas. Entonces, eso es lo que van a hacer los ácidos nucleicos, disculpen. Prácticamente van a ser polímeros que se van a formar a partir de la unión de varios nucleótidos. Como pueden observar, cuando se unen varios nucleótidos, vamos a formar largas cadenas, que son precisamente las cadenas de ADN y las cadenas de ARN.
Ahora bien, solamente tenemos que mencionar cuáles son las funciones que van a llevar a cabo los ácidos nucleicos. Las funciones que van a llevar a cabo las vamos a ver más a detalle en la unidad 3, que vemos reproducción, pero ustedes deben de saber por el momento que las funciones que llevan a cabo los ácidos nucleicos están relacionadas a almacenar la información genética del organismo y a transmitir dicha información genética. Es decir, los ácidos nucleicos entonces van a ser los encargados de almacenar la información de los genes de un organismo. Los genes, pues, van a ser, digamos, la información acerca de las características de un organismo o que tiene las instrucciones para sintetizar ciertas cosas de la célula. Eso es lo que es la información genética. Es prácticamente un conjunto de instrucciones para sintetizar ciertas proteínas o también para la caracterización de un individuo. Por ejemplo, los genes de nosotros los humanos, tenemos ciertos genes que, por ejemplo, nos permiten expresar, por ejemplo, nuestra pigmentación en la piel. Es por ello que tenemos distintas pigmentaciones dependiendo de la zona en la que bueno, más que nada esto es una cuestión poblacional, entonces, por eso podemos observar que, por ejemplo, en ciertas regiones del mundo, pues hay personas que tienen una menor pigmentación y por lo tanto, pues tienen una piel, pues de un aspecto más, más claro, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en otros lugares hay una mayor pigmentación y pues la piel es de un tono más oscuro, ¿no? Pero todo esto depende de la información genética que tiene el organismo. En este caso, pues es un caso de la pigmentación, es decir, nuestros genes tienen la información de cuánto pigmento producir para pues tener cierto tono de piel, ¿no? O por ejemplo también el color de los ojos, el tipo de cabello que tenemos, si es ondulado, si es lacio, si es quebrado, pues esto viene en la información genética que tenemos. Entonces, prácticamente el ADN es el encargado de almacenar esta información y el ARN también se encarga de transmitir dicha información. Entonces, sus funciones de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de los nucleótidos o de los ácidos nucleicos? ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Parece ser que no hay dudas. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte de la clase, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya terminamos el segundo tema de biología. Vamos al tercer tema donde vamos a revisar la estructura de la célula. Para ello vamos a revisar primeramente qué es la célula. Entonces, ya más o menos de lo que vimos en la primera clase, vimos que las células, pues hay varios postulados de la teoría celular que más o menos nos permiten definir qué es una célula. Aquí tenemos una definición de qué va a ser la célula. La célula es la unidad más pequeña que presenta las propiedades de la vida. Es decir, va a ser lo más pequeño que va a poder tener vida. Y esto es muy importante porque todos los organismos que estén vivos van a estar conformados por células, por lo menos por una sola célula. Por ejemplo, las bacterias, que son organismos que están vivos, son organismos unicelulares, es decir, que están conformados por una célula. Pero nosotros, por ejemplo, somos organismos pluricelulares que estamos conformados por diversas células. Entonces, tenemos organismos que prácticamente para que estemos vivos, debemos estar conformados por células, ya que la célula va a ser, pues, esta estructura que permite que la vida se lleve a cabo, porque en ella van a llevarse a cabo todos los procesos para que la vida se lleve a cabo. Estos procesos van a ser los siguientes. El primero de ellos es que se va a llevar a cabo el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula que permiten la obtención y el gasto de energía. También la célula va a mantener la homeostasis. La homeostasis es un estado celular en que prácticamente la célula se mantiene en un equilibrio. Entonces decimos que una célula está en homeostasis cuando ésta se encuentra en equilibrio. Tenemos que también las células, para considerar que están vivas, deben de crecer por sí solas y deben de tener la capacidad de reproducirse. Estas son algunas de las características para poder considerar que algo se encuentra vivo. Entonces, para que algo podamos considerar que se encuentra vivo, debe cumplir con que lleve a cabo un metabolismo, que mantenga un equilibrio, que crezca y que pueda reproducirse por sí solo.
Es por ello que, por ejemplo, los virus no podemos considerarlos como algo vivo, porque los virus se encargan de utilizar la maquinaria celular para poder reproducirse, pero ellos por sí solos no pueden reproducirse. Entonces, es por ello que los virus están, digamos, ahí en un limbo donde no los consideramos ni como algo vivo, pero tampoco como algo muerto, ¿no? Entonces, para poder considerar que algo está completamente vivo, debe de cumplir con estas características. Y la célula, pues, cumple con estas características a la perfección. Por lo tanto, pues decimos que es la unidad funcional y estructural de la vida. Ahora bien, tenemos que van a existir a grandes rasgos dos tipos de células. Tenemos a las células procariotas y las células eucariotas. Prácticamente ustedes deben diferenciar, y vamos a ver las diferencias que tienen cada una de ellas, pero pues a grandes rasgos podemos decir que las procariotas se caracterizan por la ausencia de núcleo, mientras que las eucariotas se van a, pues ahora sí que caracterizar por la presencia de un núcleo celular. Ahorita vamos a ver qué es el núcleo, pero entonces recuerden, las procariotas carecen de núcleo, mientras que las eucariotas sí tienen ese núcleo. Pero a pesar de que tengan diferencias, todas las células, sin importar qué tipo de células sean, se van a asemejar en los siguientes aspectos. Entonces recuerden, las células anatómicamente se van a asemejar en los siguientes tres aspectos. Digamos que son los aspectos generales para que podamos considerar algo una célula, o son las estructuras básicas de la célula. Veamos la primera estructura básica, la membrana plasmática. Es decir, todas las células, sin importar si son procariotas o eucariotas, va a haber presencia de una membrana plasmática. Recordemos que la membrana plasmática está conformada por una bicapa de fosfolípidos que permite aislar el ambiente interno de la célula del ambiente exterior. Entonces, es una membrana que me permite, pues, digamos, encerrar un ambiente interno de la célula del exterior. Tenemos también a el ADN, es decir, sin importar si tenemos una célula procariota o una célula eucariota, ambas van a tener en su estructura material genético o ADN. Solamente que en el caso de las procariotas, este ADN va a estar disperso en su citoplasma. Es decir, vamos a dibujar una célula procariota que son las bacterias, y entonces las bacterias se caracterizan porque su ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Ahorita vamos a ver qué es el citoplasma, pero pues prácticamente su ADN se encuentra, pues digamos, flotando dentro de la célula. Mientras que en el caso de las células eucariotas cuentan con un núcleo en donde al interior de ese núcleo se va a encontrar su ADN o su material genético. Entonces, ambas cuentan con material genético o ADN, solamente que la procariota lo tiene disperso en el citoplasma y la eucariota lo tiene al interior del núcleo. Y por último, tenemos la presencia de citoplasma. El citoplasma es prácticamente una mezcla semilíquida que está conformada por agua, por iones, por azúcares, por proteínas y por otras cosas. Entonces, el citoplasma pues es prácticamente el agua que se encuentra al interior dentro de la célula. Recordemos que las células son pues estructuras que contienen en su interior una gran cantidad de agua. Entonces, pues eso es prácticamente lo que es el citoplasma, el agua que se encuentra al interior de las células y que pues prácticamente en esa agua o en esa mezcla semilíquida, ahí se van a encontrar los otros componentes celulares flotando en el citoplasma. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, como pueden observar, tenemos una célula y esto que vemos de color verde es prácticamente el citoplasma de la célula. Y como pueden observar, hay diversas estructuras flotando en dicho citoplasma. Recordemos que el citoplasma pues es prácticamente una mezcla semilíquida. Es por ello que estas estructuras pues se van a encontrar ahí flotando porque es una mezcla líquida. Por lo tanto, estas estructuras un poco más sólidas pues se van a encontrar flotando en el citoplasma, ¿de acuerdo? Entonces, el citoplasma es prácticamente el agua que se encuentra al interior de la célula que tiene diversas cosas solubilizadas en él, entre ellas azúcares, proteínas, iones, entre otras cosas. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda acerca de la información de esta diapositiva. ¿Tienen alguna duda? No,
Muy bien, mencionan que no hay dudas. Vamos entonces a continuar. Entonces, vamos a ver ahora sí un poco más acerca de las células eucariotas y procariotas. Entonces, las células eucariotas, como mencionamos, se caracterizan por tener núcleo, mientras que las células procariotas se caracterizan por tener una ausencia de núcleo. Y entonces, pues también las eucariotas también se van a caracterizar por poseer organelos. Los organelos vamos a definirlos como estructuras que llevan a cabo una función especializada. Entonces, pues prácticamente las eucariotas van a tener estructuras que llevan a cabo ciertas funciones, mientras que las procariotas se van a caracterizar por no tener núcleo y también por no tener organelos especializados. Entonces, las procariotas son un poco más sencillas porque no van a tener estos organelos que lleven a cabo funciones especializadas. Aquí tenemos pues algunas imágenes de comparación donde como podemos observar tenemos dos células que son eucariotas que como pueden ver pues tienen diversos organelos en su interior y pues si lo comparamos con una célula procariota pues esta va a tener menos cosas en su interior. Vamos a ver una imagen en donde vamos a comparar dos células eucariotas. Tenemos lo que es una célula animal y una célula vegetal. Estas células son muy parecidas entre sí, difieren en algunas cosas. Por ejemplo, la célula vegetal tiene la presencia de una vacuola central en donde se almacena una gran cantidad de agua, mientras que, por ejemplo, la célula animal, pues no tiene esta vacuola central, por ejemplo, no requiere de tanta agua a comparación, por ejemplo, de las células vegetales, que sí requieren, por ejemplo, de almacenar grandes cantidades de agua. Otra importante característica es que las células vegetales se caracterizan por tener estos organelos, que son los cloroplastos, que son prácticamente organelos donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Este proceso lo vamos a ver un poco más a detalle durante la unidad 2, pero pues prácticamente la fotosíntesis es un proceso donde van a construirse carbohidratos a partir de energía solar. Y otra importante diferencia aquí, en este caso, es que la célula vegetal se caracteriza por tener una pared celular que está conformada por celulosa, que es uno de los carbohidratos que vimos el día de ayer, mientras que la célula animal no tiene pared celular. Es por ello que las células animales, por ejemplo, nosotros que también tenemos células animales, podemos observar que pues tenemos movilidad, ¿no? En comparación, por ejemplo, de los organismos vegetales, que al tener una pared celular, pues estos son más rígidos, ¿no? Es por ello que las plantas, por ejemplo, los árboles, pues podemos observarlos como organismos que están vivos, pero que son rígidos debido a la presencia de su pared celular, que hace que sean pues más rígidos. A diferencia de nosotros, que no contamos con una pared, que esto nos permite tener una mayor movilidad. Entonces, esas son algunas diferencias entre estas dos células. Recuerden que ambas son eucariotas, es decir, tienen la presencia de un núcleo, como pueden observar. Ambas tienen un núcleo en donde van a almacenar su material genético. Eh, bueno, esto sería como lo más importante de estas diferencias entre estas dos células, la vegetal y la animal. No sé si alguien tenga alguna duda acerca de esto. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces rápidamente una imagen comparativa de una célula, pues, animal y una célula procariota. Aquí, pues, prácticamente lo que quiero que observen es que como pueden observar, una célula procariota son, pues, las llamadas bacterias, y como pueden observar en su interior, las bacterias, pues, no contienen muchas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver la presencia del material genético que, como habíamos mencionado, se encuentra disperso en el citoplasma bacteriano. Mientras que, por ejemplo, en la célula eucariota se va a encontrar dentro del núcleo. Pero como ustedes pueden observar, la célula procariota, pues prácticamente se va a caracterizar por no tener organelos. Solamente contiene, por ejemplo, ribosomas, tiene su citoplasma, tiene también pared celular, membrana plasmática, tiene algunas cosas, ¿no? Tiene sus flagelos para poder moverse. Pero como ustedes pueden observar, le hace falta bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, no tiene mitocondrias, que aquí sí tenemos. Tampoco tiene retículo endoplásmico, que sí, aquí sí lo tiene. Tampoco tiene, por ejemplo, lisosomas o vacuolas. Tampoco hay presencia de centriolos. Entonces, como pueden observar,
La principal diferencia que tenemos entre las células procariotas y eucariotas es que las eucariotas van a tener núcleo y organelos, mientras que las procariotas no van a tener núcleo y tampoco van a tener organelos. Esa va a ser la principal diferencia entre estas dos células. Es decir, podríamos considerar que las bacterias pues son mucho más sencillas, ¿no? Son células pues de menor complejidad debido a que no poseen estos organelos que llevan a cabo funciones especializadas. No sé si alguien tenga alguna duda acerca de esta información. No, ninguna. Muy bien. Entonces, a continuar, ¿un virus sería una procariota? No, los virus, lo que pasa con ellos es que los virus no los podemos considerar células, ya que los virus, tal cual son en sí en su mayoría, es una membrana que está formada ya sea por una proteína o por una, por una de igual manera capa de lípidos, y en su interior va a contener material genético, por ejemplo, una fibra de ADN, ¿no? Entonces, los virus, por ejemplo, son prácticamente material genético que está encapsulado en una cápsula que puede ser de lípidos o que puede ser de proteínas. Y entonces, una vez que los virus ingresan a una célula, utilizan la maquinaria de la célula para poder reproducirse. Entonces, los virus prácticamente no van a ser células procariotas porque ellos no tienen la capacidad por sí misma de poder reproducirse. Entonces, no los consideramos como una célula, los consideramos como un material genético encapsulado, porque pues prácticamente puede ser una hebra de ADN, una de ARN, que al momento de ingresar a la célula, utiliza la maquinaria celular de la célula para poder reproducirse. Es por ello que por ejemplo, los virus necesitan ingresar a un organismo vivo para poder reproducirse, porque prácticamente utilizan a la célula para poder ellos reproducir el material genético que contienen. Entonces, los virus, digamos que no son células, sino que más bien solo van a ser un material genético que está encapsulado. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda que tengan? Las bacterias sí serían exactamente. Las bacterias son el ejemplo perfecto de las células procariotas. De hecho, las bacterias pues van a ser las células procariotas. Exactamente. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Lo que vamos a ver a continuación va a ser una parte de los organelos celulares que contienen pues las células. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde podemos observar cómo se distribuyen los organelos celulares al interior de una célula animal. Entonces, esto es únicamente para que vean la distribución. Ahora, pues bueno, y ahora lo que vamos a revisar, pues van a ser qué función llevan a cabo cada uno de ellos. Entonces, esta parte, si gustan, ustedes pueden anotar las funciones. De todos modos, me recuerden que la clase va a estar grabada, por lo tanto, van a poder consultar después las funciones que lleva a cabo cada organelo. Entonces, vamos a ver qué realiza cada organelo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la mitocondria. La mitocondria, por ejemplo, aquí la tenemos en nuestro esquema, son estas estructuras que podemos observar aquí. Y las mitocondrias, prácticamente la función que van a llevar a cabo es brindar energía a la célula a través de la síntesis de ATP. Si ustedes recuerdan, el ATP, pues mencionamos que es este compuesto que las células van a utilizar para almacenar energía por periodos muy breves de tiempo. Entonces, la síntesis de este compuesto prácticamente podríamos verla como que es una obtención de energía. Entonces, las mitocondrias se encargan de sintetizar ATP, que es prácticamente síntesis de energía. Y en ella se van a llevar a cabo dos procesos muy importantes relacionados a la síntesis de energía. El primer proceso que se va a llevar a cabo de las es el ciclo de Krebs. En ella se va a llevar a cabo este ciclo, donde pues prácticamente se sintetizan algunas moléculas para obtener más energía. Y también se va a llevar a cabo otro proceso que es la cadena de transporte de electrones, que es la que permite obtener grandes cantidades de ATP, que pues ya mencionamos que es el compuesto que las células utilizan como energía. Entonces, la mitocondria podemos resumir que se encarga de sintetizar ATP
Es decir, se va a encargar de la síntesis de energía. ¿De acuerdo? Esa va a ser la función que va a tener la mitocondria. Vamos a continuar con el siguiente organelo. El siguiente organelo que vamos a revisar son los lisosomas. Aquí en nuestro esquema lo podemos observar como esta pequeña esfera que sobresale aquí. Bueno, dejen ver dónde está el cursor. Aquí está. Entonces, aquí está nuestro lisosoma, como podemos observar. Entonces, los lisosomas prácticamente se van a encargar de realizar el proceso de digestión celular. La digestión prácticamente es un proceso que consiste en obtener nutrientes a partir de moléculas, pues digamos, un poco más complejas. Los lisosomas prácticamente, como ya mencionamos, son como pequeñas esferas que contienen en su interior enzimas ácidas o con carácter ácido. Entonces, este carácter ácido permite que los lisosomas puedan destruir lo que ingresa en ellos. Y entonces, lo que va a ingresar en ellos va a ser destruido enzimáticamente a través de estas enzimas ácidas y se van a obtener materiales más sencillos. Estos materiales más sencillos van a ser reutilizados por la célula. Entonces, los lisosomas prácticamente se van a encargar de realizar la digestión celular y reciclar materiales útiles para la célula, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de esta parte? Muy bien. Bueno, tenemos este otro organelo que es el peroxisoma. El peroxisoma prácticamente se va a encargar de degradar una sustancia que es tóxica para la célula, que es el peróxido de hidrógeno o lo que conocemos como agua oxigenada. El agua oxigenada es un compuesto que es bastante peligroso para las células porque puede interaccionar con, por ejemplo, las proteínas y causar daños al interior de la célula. Entonces, prácticamente la célula tiene este organelo, que es el peroxisoma, que se encarga de convertir al peróxido de hidrógeno en una sustancia inofensiva para ella, que sería el agua normal. El agua normal ya es una sustancia que no le hace daño a las células y que por tanto pues puede estar en las células sin ningún problema. Entonces, el peroxisoma se encarga de convertir el peróxido de hidrógeno en agua para que pues, el peróxido de hidrógeno no cause daños al interior de la célula. Muy bien, esas van a ser las dos funciones de estos organelos. Veamos las siguientes funciones. Lo siguiente que vamos a revisar van a ser a los ribosomas. Los ribosomas prácticamente se van a encontrar adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Aquí en este esquema lo representan como estos pequeños puntitos que podemos ver en esta región de color amarillo. Como pueden observar, estos puntitos vienen a representar lo que son los ribosomas. De igual manera, hay ribosomas que se encuentran libres en el citoplasma. ¿Y cuál va a ser la función que llevan a cabo los ribosomas? Prácticamente ellos se van a encargar de la síntesis de proteínas, es decir, van a realizar enlaces peptídicos entre aminoácidos para formar proteínas. Esa va a ser la función que lleva a cabo el ribosoma o los ribosomas, porque pues tenemos varios, dentro de una célula tenemos varios ribosomas. Luego tenemos al retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso prácticamente se va a encargar de modificar las proteínas que sinteticen los ribosomas que están adheridos a él. Entonces, prácticamente, un ribosoma va a sintetizar una proteína y si se requiere alguna modificación, el retículo endoplásmico rugoso, que es esta estructura que podemos observar aquí, se va a encargar de realizar dicha modificación. Entonces, él prácticamente se encarga de realizar modificaciones a las proteínas que sintetizan los ribosomas. Esa va a ser la función del retículo endoplásmico rugoso. Y tenemos el retículo endoplásmico liso, que es esta estructura que podemos observar aquí, que recibe este nombre de liso debido a que este no tiene ribosomas adheridos a él. Por lo tanto, su textura podríamos considerar que es como si fuera lisa, ¿no? Es decir, si lo tocáramos, debido a que no tiene ribosomas, pues su textura sería lisa, ¿no? A eso es lo que se refiere el nombre. Y entonces este organelo se encarga prácticamente de la síntesis de lípidos, de descomponer carbohidratos, ácidos grasos y toxinas. Entonces, prácticamente es un organelo que se va a encargar de la síntesis de ácidos grasos, de lípidos, disculpen, y de descomponer algunas otras sustancias como carbohidratos y toxinas. Esa va a ser la función de estos organelos.
¿Alguien tiene alguna duda acerca de los organelos que hemos visto? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Nada más, permítame un momento. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el siguiente organelo. Lo siguiente que vamos a revisar entonces va a ser el aparato de Golgi, si no me equivoco. Muy bien. Gracias por esperar. Vamos entonces a continuar con el siguiente organelo. El siguiente organelo que vamos a revisar entonces va a ser, en este caso, el aparato de Golgi. Es esta estructura que, como ustedes pueden observar, se encuentra muy cercana al retículo endoplásmico. ¿Y cuál va a ser la función que va a llevar a cabo este organelo? Él prácticamente se va a encargar de recibir los productos que le envíe el retículo endoplásmico. Entonces, como ya mencionamos, pues el retículo endoplásmico, el liso, va a sintetizar lípidos. Y este de aquí, el rugoso, va a sintetizar proteínas debido a que tiene ribosomas adheridos a él. Entonces, estos productos que están sintetizando los retículos endoplásmicos se los van a mandar al aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi se va a encargar de recibirlos, los va a almacenar, los va a modificar en caso que se requieran una última modificación, los va a clasificar y los va a empaquetar en vacuolas para que puedan llegar al lugar donde se requieren. Entonces, el aparato de Golgi es prácticamente el lugar donde se reciben los productos que están sintetizándose dentro de la célula, y pues él prácticamente se encarga de hacer los últimos toques para mandarlos al lugar donde se requieran. Como ya mencionamos, él se encarga de recibirlos, almacenarlos y en caso de que requieran modificaciones, hace la modificación para posteriormente clasificarlos y empaquetarlos. Una vez que están empaquetados, ya los puede mandar al lugar donde se requieran dentro de la célula, ya que pues, por ejemplo, si tenemos una proteína que no puede interactuar, por ejemplo, con el citoplasma, pues lo que hace el aparato de Golgi es empaquetarla en una vacuola y ahora sí la puede mandar al lugar donde se requiere. Entonces, eso es lo que va a hacer el aparato de Golgi. Y ahora hablemos de las vacuolas. Como hablamos, las vacuolas pues van a ser estas estructuras en donde el aparato de Golgi va a almacenar sustancias. Entonces, las vacuolas prácticamente su función es ser un almacén de sustancias. En algunos casos, por ejemplo, se van a almacenar agua, también almacenan proteínas o enzimas. Entonces, las vacuolas son prácticamente eh, estructuras que van a servir para transportar y para almacenar sustancias y poderlas transportar al interior de la célula. Eso es para lo que nos van a servir las vacuolas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí tenemos una pequeña imagen que nos compara al aparato de Golgi con una oficina de correos, porque prácticamente él se encargaría, por ejemplo, haciendo una comparación de recibir el correo, de hacer modificaciones, de clasificarlo, de almacenarlo y posteriormente mandarlo a donde se requiera, ¿no? Entonces es una pequeña comparación en donde el aparato de Golgi lo podemos ver como una oficina de correos debido a las funciones que realiza. Muy bien. Por último, ya para finalizar esta parte de los organelos celulares, vamos a revisar lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto del cual es una estructura que va a brindar soporte estructural a las células animales y se va a encontrar formada de diversos filamentos. Va a tener, por ejemplo, filamentos intermedios, microfilamentos y microtúbulos. Prácticamente estos se van a unir para formar una estructura que permita que la célula pueda mantener su forma tridimensional. Entonces, es una estructura que hace que la célula tenga un soporte estructural, además que facilita a mover cosas dentro de la célula. Entonces, no solamente va a tener una función estructural, sino que también facilita que las cosas puedan moverse intracelularmente, es decir, que las cosas puedan transportarse de un lugar a otro dentro de la célula. Esa va a ser la función del citoesqueleto. Y tenemos también a los centriolos. Los centriolos son estas estructuras cilíndricas que podemos observar en esta parte de aquí. Y estos prácticamente son los encargados de organizar a los microtúbulos durante la división celular. Vamos a ver en la unidad 3 que en la división celular
los microtúbulos se encargan de jalar el material genético para que cada célula reciba un paquete de material genético. Entonces, en este proceso los centriolos se encargan de organizar a los microtúbulos para que este proceso se lleve de la manera correcta. Entonces, eso es lo que hacen los centriolos. Organizan a los microtúbulos durante la división celular. Por último, ya de los últimos organelos que vamos a ver, tenemos al núcleo. El núcleo, pues se va a encontrar, normalmente lo dibujan en la parte central de la célula. Y pues el núcleo, recordemos que lo más importante que va a hacer es almacenar el material genético. Él prácticamente va a cubrir al material genético y le va a dar una protección. Entonces, el núcleo cumple una función de almacenar el material, pero también se encarga de protegerlo, ya que recordemos, es una membrana que envuelve al material genético. Por lo tanto, también cumple con una función protectora. Asimismo, el núcleo también interviene en la regulación de los procesos de división celular en cuanto a cuándo inician. Pues ahora sí que el núcleo es quien va a iniciar el proceso de la división celular. Es decir, digamos que el núcleo pues es este organelo que es el encargado de iniciar y dirigir el proceso de la división celular. Por último, tenemos al nucleolo. El nucleolo es una región que se encuentra más al interior del núcleo y este prácticamente es el encargado de producir y ensamblar ribosomas. Entonces, el nucleolo es el encargado de ensamblar a los ribosomas, que como ya mencionamos, son los encargados de la síntesis de proteínas. Por lo tanto, también es bastante importante el nucleolo, porque si no tuviéramos ribosomas, pues no podríamos sintetizar proteínas y eso sería un gran problema para nosotros. Porque como ya mencionamos, las proteínas cumplen con varias funciones, por lo tanto sí requerimos proteínas para poder, eh, pues ahora sí que para que la célula pueda llevar a cabo sus funciones, debe tener la capacidad de producir sus propias proteínas. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de estos organelos, del núcleo y el nucleolo? ¿O de alguno anterior? De acuerdo. Por último, ahora sí vamos a revisar los últimos dos. No se encuentran en esta diapositiva, pero tenemos al cloroplasto, que este se encuentra en las células vegetales y en algunos microorganismos, y pues prácticamente es el encargado de realizar las reacciones de fotosíntesis, que como ya mencionamos, es un proceso en donde a través de la luz solar va a darse la síntesis de carbohidratos. Eso es lo que es la fotosíntesis. Y por último tenemos la pared celular. La pared celular va a ser una estructura extra que va a brindar soporte estructural a algunas células. En el caso de las bacterias, esta va a estar conformada por péptidoglucano. En las células vegetales va a estar conformada por celulosa. Y en las células de hongos va a estar conformada por quitina. Entonces, estos van a ser todos los organelos a grandes rasgos que van a tener las células. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de la función de algún organelo? Muy bien, de acuerdo. Vamos entonces a continuar ahora sí con la parte final de esta clase. Para finalizar, el último tema de esta primera unidad de biología es que conozcamos las diferencias que existen entre las células procariotas y las células eucariotas. Entonces aquí tenemos un resumen de sus diferencias principales. Vamos a ver algunas. Entonces, pues bueno, las células procariotas, como ya mencionamos, van a ser las bacterias principalmente, y pues estas se van a caracterizar por, recordemos, carecer de un núcleo. Y su material genético se va a encontrar disperso en el citoplasma en una región que conocemos como nucleoide. Entonces, el nucleoide es exclusivo de las células procariotas. Y recuerden que el nucleoide no es un núcleo, es únicamente la región del citoplasma donde se encuentra el material genético bacteriano o procariota. Aquí, por ejemplo, tenemos una bacteria que hemos dibujado y tenemos aquí su material genético. Por lo tanto, esta región en donde se encuentra su material genético del citoplasma vendría siendo lo que conocemos como el nucleoide. Recuerden, el nucleoide es prácticamente la región del citoplasma procariota en donde se encuentra su material genético. Entonces, eso es lo que es el nucleoide. A diferencia, por ejemplo, de las células eucariotas, que como ya mencionamos, estas se caracterizan por contar con un núcleo.
en donde se va a almacenar su material genético. Entonces, las eucariotas se van a caracterizar por poseer un núcleo en donde se va a almacenar su ADN. Entonces, el ADN eucariota se encuentra al interior de un núcleo. Tenemos que las células procariotas van a ser de menor tamaño, midiendo en promedio de 1 a 10 micras, mientras que las células eucariotas van a ser de mayor tamaño, midiendo en promedio de 10 a 30 micras. Entonces, las eucariotas van a caracterizarse por ser un poco más grandes, mientras que las procariotas pues van a ser de menor tamaño. Las procariotas podemos decir que son más simples, ya que van a carecer de organelos, mientras que las eucariotas podemos decir que son más complejas debido a que poseen diversos organelos que llevan a cabo funciones especializadas. Tenemos esta otra parte, que el ADN bacteriano consiste en un único cromosoma circular sin proteínas asociadas. Entonces, bueno, sin histonas más bien. Entonces, el cromosoma bacteriano se caracteriza por ser un cromosoma que tiene una forma circular cuando está desenrollado. Entonces, el cromosoma bacteriano cuando está desenrollado es un cromosoma que tiene una forma similar a un círculo, como algo así. Y es un único cromosoma circular que no tiene histonas. Las histonas son prácticamente las proteínas que se encargan de que el ADN pueda enrollarse y formar cromosomas. Entonces, el ADN bacteriano, recuerden, es un cromosoma circular y que es solamente uno, y además carece de histonas, mientras que el ADN eucariota posee histonas y se organiza en por lo menos dos o más cromosomas. Es decir, los organismos eucariotas se caracterizan por tener por lo menos dos o más cromosomas, es decir, tienen la capacidad de formar varios cromosomas, bueno, ahora sí que dividir en varios cromosomas su material genético, y sí tiene histonas que le permiten enrollar el material genético para formar a los cromosomas lineales que conocemos, eh, de los eucariotas. Tal cual el ADN microbiano o procariota difiere mucho del ADN eucariota cuando forma los cromosomas, porque como mencionamos, el cromosoma bacteriano pues forma una estructura como de círculo, pero sigue siendo como una hebra de hilo, mientras que debido a que el ADN eucariota sí posee histonas, las histonas permiten que el ADN se enrede y se compacte, formando estructuras lineales que conocemos como cromosomas. Entonces, por ejemplo, el ADN eucariota está súper enrollado en estas estructuras que conocemos como cromosomas y van a formar este tipo de estructuras lineales que pues es prácticamente ADN que está enrollado en las histonas. Pero pues es muy diferente al ADN circular que no tiene histonas y que pues sigue siendo como, bueno, así que no va a poder formar estas estructuras lineales, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de estas diferencias de esta primera diapositiva? Muy bien. Vamos a continuar con otras características. Las células procariotas únicamente se van a reproducir asexualmente, es decir, se reproducen, bueno, para reproducirse requieren únicamente de un progenitor. Es a lo que se refiere asexualmente, que solamente hay reproducción por medio de un solo progenitor. Y lo hacen a través de la fisión binaria. Este proceso consiste en que la célula madre se va a dividir y va a repartir su material genético. Ese es lo que va a suceder durante la fisión binaria. Mientras que las células eucariotas pueden reproducirse tanto asexualmente como sexualmente. Es decir, hay células eucariotas que tienen ambos mecanismos de reproducción, ya sea asexualmente o sexualmente. Nosotros, por ejemplo, los humanos, no contamos con la reproducción asexual, pero podemos reproducirnos sexualmente. Para ello tenemos organelos que se encargan, bueno, más bien órganos que se encargan de producir células especializadas para este proceso, que serían el espermatozoide y el óvulo, que una vez que se unan, van a producir un individuo que no es idénticamente al progenitor, ya que se combinan los materiales genéticos de la madre y el material genético del padre. Entonces, las eucariotas se caracterizan por o poseer los dos sistemas de reproducción, tanto sexual como sexual, o por poseer el sexual. Eso va a ser la diferencia entre procariotas y eucariotas. Tenemos esta otra diferencia,
que la pared celular de las células procariotas está constituida de peptidoglucano, mientras que las células eucariotas que tienen pared celular, en las células vegetales está constituida de celulosa y en las células de hongos está constituida de quitina. Y por último tenemos los mecanismos de división celular. En el caso de las bacterias, la división se va a dar a través de fisión binaria, mientras que en el caso de las células eucariotas se va a dar a través de mitosis. Que el proceso de mitosis de igual manera lo vamos a ver durante la unidad 3, pero pues es prácticamente un proceso donde las células eucariotas van a dividirse para formar células hijas. Entonces, estas van a ser las diferencias que existen entre una célula eucariota y una célula procariota. No sé si alguien tenga alguna duda acerca de alguna de estas diferencias. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Por el momento, entonces, si no hay dudas, aquí estaríamos finalizando la sesión del día de hoy de biología. Como pueden observar, pues ya terminamos esta primera unidad. Entonces, la recuerdan, la clase va a estar grabada y entonces ya nada más les pediríamos que, si les es posible, puedan revisar las actividades de esta primera unidad. Estas ya se encuentran en el Classroom para que las puedan realizar, ¿de acuerdo? Entonces, sería nada más esa parte de que puedan realizar las actividades para que, si tienen alguna duda, pues la podamos revisar. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que serían las actividades de la sesión, bueno, ahora sí que de la unidad 1. Tenemos aquí lo que son las actividades, aquí las pueden consultar, son estas dos, y pues ya podrían realizar las dos partes. Aquí en esta actividad, como pueden observar, pues solamente tienen que responder algunas afirmaciones son verdaderas o falsas, completar este esquema, completar este cuadro comparativo de las funciones de los organelos y completar este otro cuadro comparativo de las diferencias entre células eucariotas y procariotas. De igual manera, cuentan con un archivo en donde se encuentran las respuestas para que puedan comparar las respuestas de su archivo, bueno, ahora sí, del archivo que ustedes realicen, con las respuestas de la actividad. Aquí están los archivos contestados. Ya si tienen ustedes alguna duda, me pueden preguntar por medio del chat privado o pueden preguntar por una clase. Y una vez que realicen las actividades de reforzamiento, van a poder realizar esta evaluación. En esta evaluación hicimos un recopilado de algunos reactivos tipo examen, como podrán observar, para que ustedes puedan observar qué les pueden preguntar en esta primera unidad. Más o menos dependiendo del puntaje que obtengan en esta eh, evaluación, pueden darse una idea del conocimiento o qué temas podrían reforzar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una evaluación general de los temas de la unidad 1. De igual manera, si tienen alguna duda acerca de esta evaluación, pues la pueden colocar ya sea en esta parte del formulario o la pueden también preguntar por medio del chat. Entonces, pues bueno, eso sería lo más importante de esta parte. Gracias. Sí, ahorita los códigos se los paso. Bueno, nada más permítanme un momento. Por el momento vamos a finalizar la grabación de la clase y ahorita les paso el código. Nada más esperen aquí. Pero vamos a finalizar la grabación. Entonces detenemos la grabación y ahorita nos vemos.